empezar nuestra revisión de la fe de este día, quisiera leerles encontré entre los libros que tengo, saqué un libro para leer y encontré este separador de libros que tengo desde hace ya varios años y me gusta mucho lo que dice y me gustaría compartirlo con ustedes. La gracia de dialogar. Dice, Señor Dios, te damos gracias por la hermosura del don que se llama diálogo. El diálogo desata los nudos, engrandece las personas y es un vínculo de unidad. Oh Señor, haznos comprender que nuestras malas interpretaciones se deben casi siempre a la falta del diálogo. Haznos comprender que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas, sino una búsqueda de la verdad entre dos o más personas. Señor, cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer mi verdad atacando la verdad de la otra persona. Dame la humildad de saber callar en el momento oportuno, de saber esperar a que el otro termine de expresar sus sentimientos y su verdad. Dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado y para dejarme enriquecer con la verdad del otro. Oh Señor, danos la gracia de dialogar. Y eso es lo que hoy le pedimos a Dios, ¿verdad? Que podamos ser personas capaces de establecer un diálogo efectivo, sincero, no solamente con Dios, que eso es maravilloso, sino también con las demás personas. Yo creo que eso le agrada a Dios. Y para aprender a dialogar se necesitan algunos elementos, entre los cuales está el saber escuchar y el otro, de verdad querer aprender de la otra persona lo que tiene que decir. No sentirnos siempre como que sabemos más, sino más bien escudriñar qué es lo que podemos aprender de lo que estamos escuchando. Pues a mí me gustó mucho y bueno, en forma personal el Señor me dice a mí esas cosas y pues lo quise compartir con ustedes, ¿no? Bueno, el día de hoy seguimos nuestra última clase sobre la fe y hemos venido platicando pues esta batalla que debemos ganar que la fe, de tener una fe sólida porque platicábamos, ¿verdad? Lo que dijo la mamá de la princesa que dijo la mamá del rey Felipe, del príncipe Felipe, que la fe no es importante, sino la fe lo es todo. Y en base a eso hemos venido platicando sobre tener fe, pero también platicábamos clases pasadas que la fe, como casi todos los procesos que Dios hace con nosotros, es gradual. Vamos teniendo una fe cada vez mayor a medida que nosotros voluntariamente nos exponemos a querer tener esa fe y a desarrollarla. Y cuando somos probados, también conscientemente queremos salir de la prueba con fe, creyendo en las promesas de Dios y no dejándonos vencer por la adversidad. Eso es como ejercer la fe con toda convicción, con toda certeza de que hay alguien que nos está respaldando. Entonces, la fe, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando era joven y niña y pues todavía no conocía mucho de los caminos del Señor, yo escuchaba decir siempre que la fe era ciega. La fe es ciega, pero nada más falso que eso, porque la fe en realidad se vuelve más sólida, más fuerte, con más convicción, cuando nosotros sabemos en lo que estamos creyendo. Entre nosotros más conocemos a Dios, más conocemos de su carácter, de las cosas que es capaz de hacer o de la herencia que Él ha dejado para nosotros, nuestra fe se hace más sólida. Entonces la fe tiene que ver con conocer, en qué estamos creyendo. Es hasta sano a veces decir, bueno, ¿por qué creo en Jesucristo? ¿De verdad tengo fe que es el Hijo de Dios? Estos cuestionamientos no vienen a ser como si fuera una ofensa a Dios, sino es una sinceridad de corazón de saber en lo más profundo de tu corazón si tu fe realmente está cimentada en algo que quieres conocer, que vas conociendo y que es sólida.
No nada más es porque todos creen en eso, o esa es la que me tocó, mis padres me la inculcaron. Ya tengo una edad suficiente para hacerme esas preguntas, ayudada del Espíritu Santo, que Él me las conteste y que me haga una fe sólida. Esa es una de las preguntas que a Dios le agrada escuchar. Te puedo asegurar que si tú le haces preguntas sobre el por qué creer en Dios, por qué la fe, por qué... yo he escuchado muchos testimonios de gente que incluso reta a Dios en la fe. Si tú me libras de esto, yo te prometo lo otro. Y Dios le muestra y la libra. Entonces, pareciera que, oye, no retes a Dios. No, no es eso. Es que a Dios le gusta que le digas, es que necesito esa ayuda y Él te la manda. Y entonces tu fe se vuelve muy fuerte, porque realmente viste que hubo eco a tu pregunta, que hubo quien te contestara y que te prueba que es Dios y que sí te escucha y que sí quiere que tú le creas, ¿no? Entonces, Dios es bueno, es un padre, es amoroso y Él se baja a nuestra condición muchísimas veces para podernos ayudar en nuestra fe. La semana pasada hablábamos que la palabra de Dios nos dejó un manual de cómo irnos nosotros haciendo nuestra fe sólida, y eso está en la porción de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 1 al 12 puse aquí, pero vamos a desarrollar del 5 al 11, creo que es al 11, del 5 al 7. Y fíjense, hermanos, esta carta, Pedro, a mí me impacta mucho porque Pedro escribió esta carta y en el verso 14 le dice, esta carta la dirigió hacia los judíos que ya habían creído en Jesús, que ya eran salvos por Jesús. El ministerio de Pedro era hacia los judíos y el ministerio de Pablo era hacia los gentiles. Entonces Pedro le está hablando a aquellos hebreos, a aquellos hermanos que antes eran judíos, que ahora son cristianos, les llamamos así, así les empezaron a llamar a ellos, de hecho, porque imitaban a Jesús. Y él les está hablando de esta carta, les está escribiendo esta carta, les está dando esta predicación, cuando les dice en el verso 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me lo ha declarado. O sea, Dios le reveló a Pedro que iba a morir, que iba a abandonar ya la tierra. Y entonces él dice en el 15, también yo procuré con toda diligencia que después de mi partida ustedes tengan presentes estos principios y que tengan memoria de ellos para que tengan de dónde afianzarse, de dónde hacerlo. Aunque yo ya no esté, ustedes tengan esa ayuda. Y entonces en el verso 5 es donde él les está explicando, dice, por tanto ustedes también poniendo toda diligencia, déjenme quitar esto aquí, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué importante es que nosotros veamos cómo la fe, para poderse ser sólida, debemos nosotros ir evolucionando en nuestra personalidad, en nuestro carácter, porque eso va a impactar también que sea la fe que le agrada a Dios. Porque también hay un verso que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creo que todos queremos agradar a Dios. Y aquí yo me puse a buscar un poco en el diccionario bíblico cuáles son los términos que desde la palabra de Dios nos da como conceptos de las palabras que vienen en esta porción. La diligencia me gustó muchísimo y la anoté casi completa porque tiene mucho que ver con lo que nos está enseñando Betsy. Fíjense, diligencia se puede aplicar a un mayordomo. Ya ven que nos está explicando Betsy lo que es la mayordomía. Y me gustó mucho esta definición, dice, diligencia. Los administradores con visión de futuro la emplearon para acrecentar esa operación agropecuaria. O sea, aquellos que administraban la hacienda de esta gente, ellos eran diligentes en hacer todo esto. También ser diligente es hacer un trámite o gestión generalmente administrativo que se tiene que realizar para resolver asuntos. O sea, no dejar entorpecer los asuntos por cuestiones administrativas. Hacerlo a la brevedad, en el tiempo correcto,
se llama diligencia. Y bíblicamente dice, diligencia es un sentido más alto, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Es una calidad de virtud. La diligencia que abarca a nuestra relación con Dios significa cumplir los compromisos con Dios, como son la oración, las promesas, los mandamientos, el diezmo, la ofrenda, todas esas acciones que a Dios le hacen ver que queremos una relación con Él, debemos ser muy diligentes para no dejarlos para el día de mañana. Ay, mañana oro, ay, mañana hago esto. Ser diligentes en el tiempo oportuno, lo más rapidito que se pueda, resolver las cosas en todos sentidos, con Dios y con los hombres. También aquí puse brevemente rápido los significados pues de la fe, ¿verdad? La fe todos sabemos es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Virtud es la capacidad y habilidad, la unidad a un sentido de lo recto. Estas definiciones son del diccionario bíblico. Si tú buscas en diccionarios seculares puedes encontrar algunas otras cosas, pero quise enfocarme más al bíblico. Conocimiento, que es yadá en hebreo, es entender, discernir, descubrir, etc. Dominio propio es la virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sexuales. Fíjense qué interesante, cómo se enfoca el dominio propio sobre todo en eso. Porque la sexualidad es algo que puede hacer que se pierda, que cualquier persona se pierda, aún los escogidos. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón fue un niño escogido desde un principio, fue uno de los jueces de la Biblia, y Sansón, su perdición fue la sexualidad. Ajá, entonces dice, el dominio propio es la virtud que tiene que ver con el control de nuestras pasiones sexuales, apetitos sexuales principalmente. Yo entendía que era como no enojarse, como todo eso, y sí es cierto, pero principalmente lo está ligando así el diccionario bíblico. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que nos da, él es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. La paciencia, dice, también es un término usado para la capacidad humana de soportar calamidades de la vida. La fe produce paciencia. Están unidas una a la otra. Por fe puedo ser paciente, pero si tengo fe, se me desata la paciencia. Sí se entiende eso, ¿verdad? Realmente están ligadas, una lleva a la otra. Si alguien quiere decir algo o no se entiende, pues con todo gusto abran el micrófono y díganme, ¿eh? Luego, piedad. La piedad, sentir con misericordia por alguien que merece castigo. Está unido a la misericordia. Yo creo que cuando leí yo esto así, también yo creo que está unido al perdón. Cuando nosotros otorgamos perdón, aún teniendo la razón, aún siendo los ofendidos, aún lo que sea, yo creo que también es ejercer piedad, porque va unido a la misericordia. Y dice aquí, con misericordiosos con quien sí tiene la culpa, no con quien no la tiene, con quien sí merece ese castigo, pero nosotros irnos de la venganza y tener con misericordia, eso es ser piadoso. El afecto fraternal es ese amor incondicional y desinteresado que nosotros podemos sentir hacia otras personas. Cuando verdaderamente sentimos en la fe a alguien decirle hermano, no como una frase hecha, sino porque hay un afecto fraternal hacia esa gente, eso lo puede uno desarrollar a través de los atributos de la fe y de los frutos del Espíritu Santo. Y el amor, pues el amor, hermanos, había como 3 páginas que les podría haber aquí leído y pues es mucho. Entonces quise anotar primera de Juan 4:8 y es pues, realmente el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a nosotros en el mundo nos enseñaron muchos conceptos de amor, pero la verdad es que
podíamos decir que no conocíamos a Dios, porque la esencia del amor es Dios. Y nosotros muchas veces amamos con nuestras pasiones. Es nuestra carne la que está amando. Pero es nada más lejos que, voy a poner un ejemplo. Hay dos personas que son amantes, los dos son casados, pero tienen una relación aparte y dicen amarse y se aman muchísimo. Por eso siguen siendo infieles a sus esposos o esposas, porque ellos dos sí creen que son uno para el otro el amor de su vida y que se encontraron tarde. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen que ese es amor? Yo pienso que no, porque realmente no es el fundamento del amor que es Dios. Eso es más bien un sentimiento de la carne y de la emoción. El amor nace del espíritu, no nace de las emociones, ni nace menos de los deseos de la carne. Ese tipo de relación, enfermas o a veces dependientes, no son amor. Pero ese es el que aprendimos en el mundo. Por eso es necesario ir desarrollando nuestra fe, nuestra cercanía, para encontrar el verdadero amor y entonces por consecuencia como cascada va a caer que podamos amar a otras personas en la acepción que el amor, del amor de Dios, porque tenemos la capacidad, pero no le hemos aprendido a desarrollar de esa manera por la forma en que hemos vivido y se nos ha enseñado. Pero Dios está aquí para enseñarnos. Y algo que no podemos dejar pasar por alto para tener una fe sólida es la gratitud. La gratitud es una gran llave que abre las compuertas de bendición de los cielos. Entonces imagínate que tú eres un hombre, una mujer agradecida verdaderamente de corazón con Dios, y entonces Dios por esa simple gratitud te abre aún más bendición. Entonces tú pides algo y Dios te lo concede porque sabe que eres una persona agradecida y eso hace que entonces tu fe crezca. Porque dices, lo pedí en oración y Dios me lo concedió. Y eso afirma tu fe. Entonces, también la gratitud es un engranaje de la fe. Nosotros mismos como personas, cuando tú ayudas a una persona, le das algo, le acercas algún bien a alguien, y pueden ser tus hijos mismos, puede ser tu cónyuge, tus padres, tu familia, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino. Tú le acercas un bien y ves esa reciprocidad en gratitud de esa persona, de verdad no te pesa volverle a dar otra cosa. Te dan ganas de volverle a ayudar. O si te vuelve a pedir, no lo piensas dos veces, abres las manos inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando tú ayudas a alguien y esa persona no es agradecida? No es que tú esperes algo a cambio por lo que hiciste, pero en verdad ya no te dan tantas ganas ni tanta soltura ayudar a esa persona, porque es algo que se resiste. Dios resiste a la gente ingrata también. Dios no es que no pueda, no tenga o no quiera, pero dices que no ves a gratitud. La gratitud es una llave que abre multitud de bendiciones. Y nosotros tenemos que tomar el modelo de oración de la gratitud, porque la gratitud desata la fe. La gratitud de corazón es una forma de adorar a Dios. Dice, den gracias por todo, en todo tiempo. Es adorar a Dios. Estoy aquí, Señor, con la raya hasta aquí, ya siento que no sé mañana cómo sea mi día, pero gracias porque hoy desperté. Gracias porque es una nueva oportunidad de vivir y pues ayúdame a hacer valer este día en tu voluntad. No sé cómo me va a ir, me esperan tal vez cosas mal, no buenas por como yo veo las cosas, pero estoy agradeciendo estar vivo. Dios le gusta la gratitud, es un Dios que se complace en los agradecidos. Dar gracias por todo, aprender a reconocer por qué cosas específicamente estoy agradecido. Necesitamos desarrollar una gratitud específica. Yo no puedo decir, gracias por los alimentos, amén. Tengo que ser específico. Señor, gracias porque aun cuando mi economía es precaria, estoy viendo que en mi alacena hay comida.
Fui a la tienda y compré mis alimentos, te doy gracias. Miren, yo algo que he desarrollado desde muchos años es que cuando yo recibo mi dinero y voy y compro algo, le digo gracias, esposo, porque eres tan cumplidor. Ay, gracias, mira, ya me compraste esto. Ay, gracias porque mira, ya compramos lo de la semana. Yo le hablo como si él estuviera una persona junto a mí y le digo, en esos casos yo le digo esposo, eres muy cumplidor conmigo, nunca me falta nada. Gracias, esposo. ¿Pago la luz? Ay, esposo, ya pagamos la luz. Gracias por darme para pagar la luz. Debe uno ser agradecido con muy específicamente. ¿Qué le estás agradeciendo a Dios? Ponle nombre de eso que estás agradecido, porque eso va a hacer que se suelte más tu corazón y saber reconocer más por qué estás agradecido. Jesús fue un hombre de oración que agradeció. Así como aprendimos el modelo de oración de Jesús del Padre Nuestro, debemos aprender el modelo de oración de gratitud de Jesús. Y fíjense, por favor, si pueden abrir su Biblia en Mateo 26, verso 27 y 28. Este es el meollo del modelo de oración de Jesús. Si nos damos cuenta, Jesús agradecía las cosas como si ya hubieran pasado. Nosotros normalmente, nuestro primer grado de gratitud, también la gratitud es progresiva, como la fe. Vamos aprendiendo a ser más agradecidos a medida que practicamos la gratitud con Dios y con los hombres. Y fíjense, nosotros le enseñamos a nuestros hijos, cuando te doy algo se dice gracias, se dice con permiso, se dice buenas noches, se dice buen provecho, pero tengamos cuidado en no enseñarles a nuestros hijos la palabra gracias que se sabe de como educación. Eso es bueno, lo deben hacer, pero cerciorémonos que nuestros hijos son agradecidos de corazón. Que no solamente es un ritual de educación lo que ellos se quedaron en su mente, sino que veamos que cuando nosotros les allegamos algo a nuestros hijos, ellos puedan tener una actitud de gratitud real de su corazón. Les voy a decir por qué. Nosotros mismos nos llegaba a pasar cuando éramos hijos de familia. ¿A poco tú le agradecías a tus padres porque te daban de comer todos los días? ¿O le agradecías a tus padres porque te metías a bañar y había agua caliente en la regadera? ¿O le agradecías a tus padres porque si se te rompía el zapato te compraban otros? ¿O le agradecías a tus padres porque te acostabas y la cama estaba limpia y las sábanas frescas? ¿Le agradecías esas cosas a tus padres? ¿Hoy se las agradeces a tu esposo o a tu esposa? ¿Verdad que no? Porque creemos que eso es lo lógico, lo normal, lo que siempre debe pasar. Es más, no lo merecemos. Vivimos en esa casa porque no lo merecemos. Tenemos esa comida porque tengo hambre y voy a comer porque yo vivo aquí y esta es mi casa y estos son mis papás. Y cuando te levantas dices gracias y te sirven gracias. Esas son las gracias de educación. No son las gracias de gracias. Gracias de veras porque veo que la situación en casa está yendo difícil, pero gracias papá, gracias mamá, porque miren, híjole, ahí tenemos que comer. Esas gracias tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Ellos tienen que ver que somos verdaderamente gente agradecida. No hagamos como común lo que Dios en un instante nos puede quitar. Miren, cuando nace un bebé, para nosotros ya es común. Vean las estadísticas, cuántos niños nacen en un día en el mundo, y para nosotros, sí, nace otro bebé. Y es la grandeza más grande que hay. Y para nosotros ya se volvió común que se nazca alguien o que se muera alguien. No. Cada instante estamos en el ojo del huracán. Y si no nos damos cuenta de eso, Señor, gracias porque abrí los ojos. Así dice el Salmo 3, verso 5. Me acosté, me dormí y desperté porque el Eterno me sustentó. Podemos acostarnos y no de volver a despertar. Así de frágil es nuestra vida y solo la gratitud la puede sostener. Ese es el primer nivel, hermanos, de gratitud. Meditemos cada uno de nosotros si estamos en ese nivel.
puede ser que ni en ese estemos, porque puede ser que se nos olvide dar gracias, porque el carro arrancó, porque, es más, porque podemos ir al baño y defecar. Gracias, Señor. Hay gente que se muere de peritonitis. De veras. O sea, la gratitud lo es como la fe. Estamos moviéndonos por eso, gracias a que Dios hace algo para que nos movamos. Entonces, el segundo nivel de oración de gratitud es que cuando tú te arrodilles, le pidas a Dios algo, antes de levantarte de ahí, le digas gracias porque ya me diste lo que acabo de pedir. Yo ya me voy, gracias porque ya lo tengo, ya es mío, ya lo voy a ver en el mundo natural. Es un nivel de gratitud que Jesús tenía. En el capítulo 26, verso 27 y 28, Jesús está dando gracias, dice, y tomó la copa, bueno, en el 26 dije 26, ¿verdad? En el 27, y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Eso ya había pasado o no había pasado? No había pasado. Estaba instituyendo lo que iba a pasar, pero Jesús dio gracias de lo que no había sucedido aún. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar en este tiempo a través de la fe y de la gratitud. Dar gracias por lo que nuestros ojos físicos no ven, con la certeza de que Él lo tiene en lo espiritual y lo va a hacer descender para nosotros. En Juan 11:41, rápidamente, ya me ando tardando un poquito en esto y no me quiero tardar mucho para que oremos. Es cuando dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este pasaje habla de cuando Lázaro resucitó y Jesús le dice, Lázaro, sal y ven. Y Jesús aquí está testificando con sus palabras, gracias te doy por haberme escuchado. O sea, Jesús, antes de que le dijera a Lázaro, sal, le dio gracias a Dios de que Lázaro resucitó. ¿Sí? Entonces, Dios hace las cosas en el mundo visible. Y ese es un nivel de fe unido a la gratitud que es muy poderosa en nuestras vidas. Ahora, ¿qué otro ingrediente debe tener esta oración de gratitud de lo que pedí y irme con la certeza de que lo recibo? Imagínate que tú te vas con la convicción de que yo pedí esto y estoy segura que Dios me lo va a dar y pácatelas, te lo da. ¿De qué tamaño crees que va a crecer tu fe? Va a dar un estirón, porque vas a decir, wow, Dios lo está haciendo, yo lo dije, sí me escucha, sí soy merecedor, sí soy digno. Bueno, pero hay algo, un ingrediente que diría yo es un ingrediente de la fórmula. Siempre que nosotros le pidamos a Dios algo que está dentro de su voluntad para nuestra vida, siempre va a suceder, siempre. Entonces, ¿cuál es la contraria de esta? Que si estamos pidiendo algo que no está en las designios de la voluntad de Dios para nuestra vida, probablemente no suceda. Entonces, ¿qué hago? Debo conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Volvemos otra vez al principio. Ora y pídele a Dios que te la revele. Lee su palabra. Búscate tú mismo en la Biblia. Así lo hizo Jesús. Jesús cuando entró al templo por primera vez lo que leyó fue Isaías 60, ¿no? 61. Y les dijo, este día se ha cumplido esta palabra. Porque Jesús sabía que él era el Mesías. Lo supo a través de la revelación de la Torá. A través de hablar con el Padre, de orar día, mañana y noche. Y eso puede pasarnos a nosotros.
puedes saber cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado y así puedes saber cuál es tu asignación en esta tierra. Y en base a tu asignación son todas las cosas que Dios te va a dar para poderla cumplir y desempeñar. ¿Sí? En realidad no es tan difícil si nosotros le pedimos al Espíritu Santo esa revelación y esa ayuda, seguramente que Él nos lo va a dar, porque Él es lo que quiere, que cumplamos nuestra asignación, que cumplamos nuestra tarea en esta tierra. ¿De acuerdo? Bueno, esto no creo que sea necesario. Había yo anotado, bueno, voy a regresar. Rosy había comentado algo en el chat sobre lo que es meditar y lo que es reflexionar. Yo anoté el concepto meditar solo como para dejar un poco más claro esto, porque en una de las preguntas que les hacía yo en la lista era de si crees que meditar es de Dios o no es de Dios, ¿no? Que si meditar es malo. Pero en realidad, aquí está en meditar. Tú puedes encontrar en la palabra de Dios la palabra meditar muchísimas veces, muchísimas. Pero a nosotros nos dijeron, meditar eso no, eso es que los ir en blanco la mente y los ojos, y no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de meditar, es concentrarnos en Dios, en sus propósitos, en sus pensamientos, en sus diseños, en cuál es mi asignación en la vida, ¿sí? Y aquí en varios salmos puedes encontrar la palabra meditar y el significado dice pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión para después poder tomar una decisión. Y busqué también reflexionar y casi decía lo mismo, entonces lo tomaría como sinónimos. ¿Sí? Quise hacer ese comentario porque había esa como plática en el chat. Y bueno, siempre que haya algo, yo con todo gusto quisiera compartirlo y que lo platiquemos y que pregunten y digan y den sus opiniones, pues estamos todos aquí, somos adultos y todos tenemos nuestros puntos de vista y pues yo no estoy cerrada a que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, el día de hoy, esa fue nuestra clase con la que terminamos la clase de la fe. Espero que sigamos progresando y que le metamos mucho turbo a la diligencia con la gratitud, porque creo que esa es una gran bendición que Dios nos puede dar, que nos sea revelada la gratitud en el corazón, para ser hombres y mujeres agradecidos de verdad de corazón, con Dios y con los hombres. ¿Sí? Bueno, muy bien.